Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Qué bueno. Buenas ¿Pudieron tardes, ver? profe. Buenas tardes, Ariel. ¿Pudieron ver el material que compartí con ustedes ayer? Yo no pude mirar todavía, profe, no pude leer todavía. Bueno, igual vamos a estar compartiendo ahora algunas ideas. Bueno, la intención era que ustedes puedan ir mirando ese material para que les sirva de apoyo para que puedan realizar su trabajo final, ¿sí? Vamos a estar mirando los apartados y socializando un poco las ideas. ¿Les parece? Está bien. Bueno. Bueno, como sabemos, tenemos que partir de un problema. Quiero, quiero hacer este ensayo con el tema que ustedes van a trabajar. Me dijiste que eran las 5 S, ¿verdad? Así es, profe, las 5S. Bien, ¿cuál sería el problema que van a plantear? Estuvimos analizando en el grupo que trataríamos acerca de todo lo que lleva la basura, la falta de higiene, la desprolijidad, el desorden, todo eso lleva a acarrear problemas de salud en la sociedad. Así eso en forma general. Sí, el punto de las enfermedades es un buen punto porque no solamente enfermedades a nivel físico, sino qué tipo de enfermedades también ocasionan este tipo de suciedad o este tipo de contaminación. Ahí debemos delimitar más el problema, ¿verdad? Sí, enfocarnos en uno, a ver, en un ámbito, vamos a decirlo así, para que no sea muy amplio, porque recordemos que nuestros objetivos, el objetivo general y los específicos deben centrarse en a ver, en una sola arista, ¿sí? Porque si no es muy amplio, nuestra población va a ser más grande, va a dividirse en estratos y va a ser un poco más complicado. La idea de hacer este trabajo de investigación es manejar, bueno, manejamos los elementos, solo que hacer una especie de práctica para que vayamos afianzando más
en el proceso de elaborar un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, si ustedes van a tomar ese tema que, como te mencionaba la clase pasada, es sumamente importante, ¿qué aspecto sería más importante mencionar? ¿Las enfermedades físicas o las enfermedades emocionales? Y la desorganización, por ejemplo, profesora, estaría dentro de las emocionales, ¿verdad? Sí, Porque estamos. como no, porque como no somos médicos, a lo mejor Sí. enfrentar la parte de enfermedad física o mental sería más complicado para nosotros. Sí, entonces considerar de qué manera eso afecta en la parte personal, ¿verdad? ¿Cómo, de qué manera afecta a las personas este tipo de desórdenes? Sí, sería interesante. Porque después, cuando hablamos de un sistema de hipótesis también, ¿cuál es la hipótesis que vamos a manejar? Recordemos que las hipótesis son supuestos, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que puede ser cierto o puede ser mentira también, ¿verdad? Falso, mejor dicho. ¿Cuál sería la hipótesis? En ese caso, por ejemplo, profe, tenemos que agrupar nuestro problema, enfocarnos en positivo, ¿verdad? Si nuestro problema dice que el desorden afecta el equilibrio social de la persona, ese es nuestro problema que queremos atacar. Sí. Tenemos un escritorio totalmente desordenado, totalmente con diferentes tipos de libros, diferentes tipos de materiales, por ejemplo, ya sea en la escuela o en donde esté uno. Entonces, eso hace que se desordene totalmente el trabajo de la persona y le desequilibra emocionalmente. Ese podría ser el problema en sí, ¿verdad? Sí, así, pero parece simpático, pero es así. Imaginémonos que llegamos, justo había leído un libro hace tiempo ya. Imaginemos que llegamos de la casa a las 4 de la tarde y abrimos la puerta y nuestra sala está llena de ropa tirada sobre el sofá, está en el piso, pasamos a la cocina, están los cubiertos sucios, los mantelitos estos están todos desordenados. O sea, ¿cuál es, en lugar de llegar a un lugar donde está todo armónico, todo arreglado, todo en orden, venimos otra vez de un ruido fuera de casa y al entrar a casa está totalmente desordenado otra vez? ¿Cómo vamos a sentirnos? ¿Verdad? Entonces mi mamá también siempre dice, cómo está tu casa, está tu vida, ¿verdad? Entonces es así. Tratar de mantener el orden, no solo en el lugar de trabajo, sino también en el auto, en la casa, en el dormitorio, en todas partes. ¿Por qué? Porque eso también hace que nosotros nos sintamos bien o nos sintamos mal, ¿sí? Todo lo que es el ambiente influye en nuestro comportamiento y en nuestras ideas y pensamientos también, ¿sí? Entonces, partir de ese problema me parece súper interesante y está correcto. Después, Y si tenemos ese problema, ¿te parece oportuno, profe? Y Ariel también, si me vaya ayudando, ¿verdad? sí, Porque estuvimos hablando de esto. ¿Te parece oportuno si ponemos como hipótesis que el orden equilibra la emoción? sí. A mayor orden, mayor equilibrio emocional. Así es. Eso es correcto. Entonces, vas tomando más ya las notas y me parece muy bien. Después, en cuanto a las variables tenemos que considerar los diferentes ámbitos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? Si consideramos primero lo que es la persona, también el sentimiento, cómo nos sentimos y qué otro aspecto es importante. La persona, el sentimiento y también las posibles alternativas de solución, ¿verdad? Porque como siempre decimos,
no es que nos quedamos en el mero análisis de la situación, sino que siempre tenemos que tratar de buscar las alternativas para poder subsanar esas situaciones. ¿Sí? Y ahí, profe, podrías explicarnos cómo lo que enfocaríamos esta parte de nuestra variable. Para En cuanto hacer a las, la... Sí, sí, para hacer las variables, primeramente tenemos que elaborar los objetivos. Por eso es lo que yo quería que ustedes lean mi material que les envié ayer. Una vez que nosotros, quiero analizar primero estos puntos para que podamos ver, porque estos puntos son a grandes rasgos, ¿verdad? Y después de cada uno de estos puntos, vamos tomando otra vez puntualmente lo que se desprende de cada uno, ¿sí? Lo importante también acá es identificar cuál es la población y cuál es la muestra. ¿A quién va a ir dirigida esta investigación? ¿Quiénes son los sujetos de investigación? Ariel, ayúdame. Ariel. Y no sé, profe, sujeto de investigación, ¿verdad? Sí, Y no sé, no sé qué responder a eso. Pues sí, sujeto estamos hablando de las enfermedades de las personas, ¿verdad? Un tema específico. sí. Y ¿Quién va bueno, a ser la población y muestra? Eso nomás. ¿Dónde? Bueno, es decir, ¿dónde van a hacer la investigación? y puede ser en un hospital. Sí, puede ser, pero recordad que los enfermos, la parte emocional no está solamente en el hospital. ¿Dónde más puede estar? ¿Y quiénes son los que más necesitan hoy día? De nuestro lugar de trabajo podría ser, ¿verdad, profe? Claro que sí. Sabemos Pues, que en nuestro ámbito educativo, nuestros adolescentes son los que más necesitan apoyo emocional. Y son los que son más desordenados, los que no tienen claro qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Entonces, sería importante, ¿verdad? Tomar este trabajo de investigación en una institución educativa. No sé qué opinan ustedes. Es una sugerencia nomás, porque va a ser más fácil también. Recuerden que no es para hacer específicamente un trabajo así. Es para que ustedes puedan tener una idea nomás. ¿Sí? no estaríamos haciendo el trabajo de campo, sino es como un simulacro, ¿verdad? Así Para mismo completar es. todo el esquema de un proceso de metodología de investigación. Y en ese caso, Sí, entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, inclusive también el hogar podríamos elegir, ¿verdad, profe? claro que sí. Y entonces el hogar, como toditos tenemos un hogar y nos involucramos en pleno, y nuestra población en ese caso, lo primero que mencionaste, profe, es que nosotros tenemos que hacer los objetivos para llegar a las variables. Ah, me decís los hogares, te referís a las casas de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Ah, otro punto importante también, que si nosotros vamos a tener depende de qué tipo de enfoque le vamos a dar. Si nuestra población es muy reducida y el enfoque que nosotros vamos a utilizar son las entrevistas, porque son poquitos, es ya una investigación cualitativa, ya no es cuantitativa. Pero nos convendría eso, ¿verdad, profe? En este caso. Para hacer un esquema, sí, pero para hacer a nivel institucional, generalmente utilizamos la investigación cuantitativa porque podemos utilizar directamente, como hablamos en una de las clases, el Microsoft Forms
¿verdad? Hacemos en el Forms nomás ya la encuesta y compartimos eso con la muestra, ¿verdad? Y eso después decíamos también que ya nos arroja todos los resultados incluso. Pero si ustedes, bueno, deciden hacer una investigación cualitativa, estaríamos elaborando como instrumento de medición una entrevista y tiene otra tratativa al momento de hacer el análisis de los resultados, pero en este caso no vamos a hacer nosotros el análisis como tal, sino que ir trabajando un poco lo que son las estructuras nada más. ¿Sí? Entonces, nos conviene para conocer bien, nos conviene hacer nomás con el enfoque de encuesta y hacer la investigación cuantitativa. Sí, Usar el FOR, Ariel había mencionado aquella vez, ¿verdad? Estuvo explicando aquella vez que con el FOR también facilita mucho el trabajo y evitamos gastos, por ejemplo. claro que sí, sí, así es. Y vamos practicando de repente cómo hacer una encuesta en Forms y aprendemos algo nuevo también. Y en este caso, profe, si nosotros ponemos, por ejemplo, que el enfoque que le vamos a dar es cuantitativo, ¿verdad? Sí, Y explicamos el motivo, justificamos. sí, pero cortito. No te preocupes que yo al finalizar la clase voy a compartir con ustedes mi tesis de maestría para que ustedes tengan también una idea de cómo se estructuró mi trabajo. Te digo que eso es lo que es correcto, porque sabemos que las estructuras de los trabajos de tesis o de tesina dependen mucho de la universidad. El mío es de la Universidad Nacional de Asunción, tiene otro enfoque, pero es nada más a modo de referencia, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento de cómo se va estructurando un trabajo de investigación. Es de maestría, pero igual les va a servir. Y voy a compartir también otros trabajos de investigación que son de licenciatura. Hay uno que tiene un enfoque mixto, tiene otros que son cuantitativos, nada más a modo de ejemplo. ¿Está bien? Sí, súper útil va a ser, profe. Sí. Siempre dicen, ay, no, ¿por qué compartís un trabajo de maestría? Y mi teoría es que el conocimiento hay que compartirlo. ¿Para qué vamos a ser egoístas con lo que sabemos? ¿Verdad? Lo que yo sé, insisto, siempre digo lo mismo. Lo que yo sé le puede servir también a otra persona. Lo que yo aprendí puede ser de utilidad para otros. ¿Sí? Entonces hay que compartir el trabajo con los otros. Voy a compartir el mío y el de otras personas también que yo trabajé con ellos y les va a servir. ¿Bien? Perfecto. Y en este caso, profe, ya tenemos el problema. Nuestro sistema de hipótesis ya está en que a mayor orden, mayor equilibrio emocional. Podría ser nuestro sistema de hipótesis. Puede ser. Después, variable. Variable, entonces tenemos que definir en cuanto a la persona, al sentimiento y también dar algunas alternativas de solución. Así mismo. Bien, así es. Porque esos 3 puntos que mencionamos son los que vas a fijarte que eso te va a guiar y los objetivos de la investigación son los que orientan el trabajo. Es decir, cuando nosotros establecemos claramente los objetivos, el objetivo general y los específicos, una vez que está eso establecido, el trabajo ya se va articulando. ¿Por qué? Porque esos objetivos también tienen que responder al marco teórico y también de eso se van extrayendo las variables y después de eso se va elaborando el instrumento de medición, que puede ser una encuesta o que puede ser también una entrevista. ¿Sí? Una vez que ya llegamos al marco teórico y ya definimos previamente la población y la muestra, vamos a elaborar las conclusiones y no olvidemos de tener siempre presente nuestra bibliografía.
También voy a compartir con ustedes las normas APA, séptima edición, en la que habla de cómo citamos cómo hacemos las referencias dentro del texto y también cómo hacemos, cómo citamos la bibliografía consultada. ¿Bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes, Antolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora, compañeros, buenas tardes. Antolina, ¿vas a compartir con nosotros tu trabajo? Profesora, ¿será que puedo para la próxima semana? Porque ahora no puedo compartir pantalla porque estoy solo con mi celular. No hay Estoy, problema. no estoy en mi casa todavía. Ah, bueno, no hay problema. Avisa, recordame nomás porque después yo me acelero y entro y doy clases. Les comento que una vez, hace una semana, teníamos ya todo programado y como tengo tantas actividades, empecé a dar la clase y los alumnos estaban compartiendo conmigo todo y ya cuando finalizábamos, le dije, ah, bueno, en la próxima clase tenemos, iniciamos las presentaciones y me dice una alumna, profe, hoy era, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué no me avisaste? Ella me dijo, profe, que era demasiado interesante la clase y no te quise interrumpir. Entonces te pido, por favor, que sí me interrumpas y me avises antes, ¿sí? Bueno, profe, dale. Entonces, ese sería para... No, pero siempre va a ser más interesante la clase de la Ay, profe. Dios mío, Pues, les digo ya, estaba súper acelerada porque yo soy así. Y no me fijé porque yo tengo todo anotado también. Pero ese día entré con todo, empezamos la clase y se me pasó totalmente. bueno, y puede ser para el próximo jueves, profe. Sí, sin problema, porque tenemos Mm, todavía, voy a mirar un poco, hoy es, El hoy es 30. 30, sí. Tenemos, sí, y sería el 6, sería la última fecha que tenemos para presentar. Bueno, ¿el 6 qué día sería, profe? 6 es jueves. Ah, bueno. Está Sí, entonces. porque recuerden que el 7 es nuestra entrega final ya de nuestro trabajo y del trabajo grupal, en este caso tuyo es individual, pero las dos tareas entregamos ya el 7 y no nos conectamos ese día para que ustedes puedan tener tiempo de hacer todos los ajustes correspondientes, ¿sí? Está bien, profe. Bien, entonces ahora lo que estamos conversando con los compañeros es ya sobre nuestro trabajo final de todo lo que va a tener el proyecto de investigación, que si bien no va a ser un trabajo de campo en el cual se van a ir a aplicar se van a ir a aplicar el instrumento porque no tenemos tiempo. Elaborar eso requiere, mejor dicho, de mucho tiempo y tiempo no tenemos. Entonces, la idea es que vayamos conociendo y haciendo un poco lo que es aplicando, ¿verdad?, los elementos y todo el conocimiento científico que ya tenemos en la elaboración de un trabajo de investigación esquemático, ¿sí? Entonces, acá tenemos los elementos básicos que puede tener un proyecto de investigación y es, como estábamos hablando al inicio del problema, el título, cuál es el enfoque directo que le vamos a dar al tema, cuál es, de qué se trata, dónde está situado, en qué año se elabora. Eso es importante también. Se tiene que visualizar el tema, a quién va dirigido y en qué año se realiza, ¿sí? Por ejemplo, las 5 S, ¿verdad?, aplicado en estudiantes del colegio tal en el año 2023, ¿sí? El título tenemos que organizar bien, de manera que llame la atención, que no sea muy largo,
pero que se comprenda, ¿sí? Para que el lector sepa de qué se trata el contenido del trabajo. Después tenemos la formulación del problema, los objetivos de la investigación. Recuerden que el objetivo general, como lo dice el nombre, es más amplio y luego tenemos los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general. Tenemos que considerar bien, como les estaba diciendo hace rato, las enfermedades físicas, las enfermedades mentales, la parte afectiva, la parte emocional. Identificar bien cuál es el punto que vamos a mencionar. Porque si hablamos de un contexto demasiado amplio, abordar todo eso se hace un poco más complicado y lleva más tiempo y eso se tiene que visualizar en los objetivos específicos. Y si es muy amplio ya el objetivo general, los objetivos específicos deben ser más de 3. Y la idea, como les digo, es que podamos elaborar un proyecto de investigación científica esquemática más, ¿sí? Esquemático, perdón. Un proyecto esquemático, ¿sí? Que tenga todas las partes, pero que no sea muy extenso. Después, ustedes se fijaron en los indicadores que les pasé también en el grupo y al ya también a la plataforma. Ahí están los indicadores específicos. Acá, por ejemplo, habla de evaluación del problema, limitaciones de la investigación, que no vamos a utilizar, pero en los indicadores sí está más específico. Después tenemos el marco teórico, antecedentes del problema, bases teóricas, definición de términos básicos, supuestos implícitos, sistema de hipótesis, sistema de variables, metodología, la población y la muestra. Muy importante es detenernos en el tema de la población y la muestra. Vamos a recordar qué es población y qué es muestra. ¿Quién me dice? Población y muestra. Voy a buscar mientras la guía. Profe, Sí, la población sería la totalidad de las personas a quienes se hace la encuesta o la investigación. sí, Y muestra es verdad, el otro. sí, Y muestra es un por ciento, una parte del total de la población a quien se hace la encuesta. así es. Así es. Población total y la muestra es la subpoblación, que sería una parte de la población. Supongamos que, y debe ser representativa, generalmente utilizamos 50% y un poquitito más, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, 1000 alumnos, ¿cuál sería la población? Por dar un ejemplo nomás. CCT, ¿cuántos alumnos tiene? Creo que ya es mucho 1000, ¿o no? 339, profe. Ah, 339. Sí, Y sí, ¿cuál podría ser la muestra? 50% tenemos que hacer, ¿verdad? 50% y un poquitito más. Y alrededor de 200 entonces. Sí, entonces esa es la idea de población y muestra. ¿Bien? En ese caso, por ejemplo, eso se pone en números nomás, ¿verdad, profe? Si nosotros vamos a Sí, tomar para nuestro trabajo de 5S, que nuestra población va a ser 400 personas de tal lugar, ¿verdad? Y sí, nuestra muestra va a ser entonces 250 personas de esa población. sí, así nomás. Perfecto. Bien, acá tenemos los indicadores
para la elaboración del trabajo y es, como sabemos, siempre tenemos que iniciar con nuestra portada, nombre de la universidad, módulo, alumnos, docente, lugar de elaboración y el año, ¿verdad? El índice, que es importante también. Luego, un resumen. ¿En qué consiste el resumen? ¿Qué nos debe plasmar el resumen? ¿Y cuántas palabras aproximadamente debe tener? ¿Quién me dice? Voy a buscar un poco las normas APA, también voy a pasarles. Mientras yo busco, ustedes me dicen. ¿Qué es un resumen? Uy, ¿dónde está? Es la presentación del trabajo, básicamente. Y tengo entendido que son 400 palabras que debe tener, dependiendo seguramente del trabajo. Generalmente presentamos en el resumen el nombre del trabajo, los objetivos del trabajo de investigación y cómo está estructurado y, lo más importante, los hallazgos más importantes que tiene el trabajo de investigación, respondiendo a los 3 objetivos específicos de la investigación. Y 300 palabras, marcamos todo el contenido y contabilizamos ahí abajito cuántas palabras tiene. No debe ser muy extenso, tampoco muy breve, y debe tener todos los elementos necesarios para que el lector pueda situarse en el trabajo que se va a presentar posteriormente, ¿sí? Esta es la guía de las normas APA, séptima edición. En esto está todo cómo debemos presentar desde los márgenes, sangría, espacio entre párrafos, las citas bibliográficas dentro del marco teórico, la bibliografía, todo lo que tiene que ver con eso está dentro de las normas APA. Eso voy a compartir también con ustedes. Bueno. Luego tenemos la introducción. En la introducción presentamos, como dice la palabra, introducimos un poco lo que es el tema y al finalizar, dentro de ese marco también presentamos cómo está estructurado el trabajo, si está estructurado en apartados, en capítulos y eso. Capítulo 1, generalmente presentamos el tema, objetivos de investigación, justificación, planteamiento del problema, pero nosotros vamos a hacer, acá lo que me faltó es planteamiento del problema. Bueno. Acá, después de tema, está preguntas de investigación, objetivos de investigación. Acá me faltó planteamiento del problema. Voy a agregar ya ahora. Planteamiento. Profe, en la pantalla que estás compartiendo es del correo. Ah, sí. ¿En serio? Bueno, gracias por avisarme. Dejar de compartir este. A mí me aparece ese. ¿Y ahora? Ahora sí están con los indicadores. Bien, gracias. Entonces, digo otra vez, la identificación, que sería la portada, luego tenemos el resumen, la introducción, el tema, título, preguntas de investigación, objetivos de investigación y planteamiento del problema. Voy a arreglar acá mis puntuaciones. Luego tenemos el marco teórico, la matriz FODA, que ya estuvimos practicando también en la clase anterior, diseño de investigación, población,
muestra, enfoque, instrumento de medición, que vamos a practicar para hacer también en el Forms. Luego las conclusiones y la bibliografía. Diseño de investigación, ¿es experimental o no experimental? Les consulto. La consulta es si el diseño de la investigación va a ser experimental o no experimental. Sí, En este caso de la 5S, no experimental. sí, no experimental. Bien. Después vamos a detallar la población, la muestra, el enfoque, cuantitativo o cualitativo. Y nos convendría también en este caso hacer el enfoque cuantitativo. Sí, y vamos a utilizar como instrumento de medición una La encuesta. encuesta, bien, a través del Forms que vamos a practicar también en la clase, en la siguiente clase. ¿Está bien? La tarea que ustedes van a tener estos días va a ser empezar a trabajar el proyecto de investigación en base a estos indicadores que tenemos acá, que voy a ajustar esa partecita del planteamiento del problema que me faltó, y el material de apoyo para que ustedes vayan revisando es este material que compartí con ustedes, que no sé dónde se fue. Va a ser como un material de apoyo nada más. Voy a buscar otro material y voy a compartir también con ustedes. Varios materiales les voy a facilitar para que puedan buscar información y también algunos trabajos que ya están elaborados. ¿Listo? Bien, dice el problema, que es lo que tiene que contener, el título, el cual precede al texto. Acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, dice influencia de la televisión en el desarrollo del vocabulario infantil, una investigación realizada en preescolares. Dice, pero nosotros siempre sugerimos que aparte de todo lo que dice ahí, se coloque, el lugar donde se hace y el año de elaboración también, ¿sí? Son sugerencias también que les puede servir. El marco teórico. Cuando nosotros hacemos un marco teórico, siempre tenemos en cuenta los antecedentes, es decir, trabajos relacionados, es como una reseña. Trabajos relacionados que se hicieron ya antes, que también pueden servir como una guía. No debe ser muy extenso, pueden citarse 2 o 3 trabajos relacionados al tema que ustedes están trabajando. En las bases teóricas, bases conceptuales también usamos, por ejemplo, los conceptos más específicos, ¿sí? ¿Qué es, a qué se refiere ese? ¿Cuáles son las S's? Las 5 S's, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Sí? Los conceptos más importantes se van describiendo en las bases conceptuales. Como dice la palabra, los conceptos básicos de la investigación. Después tenemos las bases teóricas.
ahí ya tenemos en cuenta los objetivos de la investigación. Si voy a preguntar algo específico, lo que está dentro de mi objetivo específico, ese objetivo se tiene que visualizar en el marco teórico. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Muy interesante todo, profe. De mi parte, ninguna consulta. Sigo aprendiendo. Bueno. Bien. En este material está todo lo que es puntual, ¿sí? Quiero compartir también a ver, ya les mostré los indicadores, ya tenemos el proyecto de investigación, lo que es la definición de cada uno de los elementos. Y después lo que estaría compartiendo son las tesis que les decía. Hay una tesis de maestría que es mío y otros trabajos de investigación también. Ahora, lo que quiero establecer es para la siguiente clase, tu presentación, Antolina, sería a las 16 horas. ¿Vas a poder para las 16? Puede ser, profe, 16:20, 16:30, podría ser, Sí, porque a esa está hora bien. recién, a esa hora recién Sí, estoy llegando en mi casa. está bien. Entonces, si vos me decís 16:30, nosotros empezamos a las 16 con los otros compañeros para que podamos mirar ya su trabajo y en tanto llegas, vamos nosotros desarrollando esa parte. ¿Les parece a los otros compañeros? Sí, profe, está muy bien. Bien, entonces tienen una tarea ustedes para empezar ya desde, o sea, este fin de semana. Y Antolina, vos estarías haciendo el trabajo en forma individual, ¿verdad? Así mismo. Sí, profe. Bien, está muy bien. Entonces, todo esto que estuvimos conversando, ya van a empezar a trabajar ustedes y me pueden enviar su trabajo para que pueda revisar y puedan avanzar también. Mi idea es que el próximo jueves les pueda mostrar cómo hacer el forms, ¿verdad? En línea, podamos practicar un poco para que puedan ver ustedes también cómo se hace. No es complicado y ayuda muchísimo en el proceso de elaboración ya de los resultados, y como les decía, prácticamente ya arroja todos los gráficos incluso. Lo único que se hace después ya es describir lo que dice el gráfico en términos numéricos y también considerando las bases teóricas. Si no tienen alguna consulta, vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Ustedes me dirán. Todo bien, profe. Gracias, gracias. Bueno, tiene ya su tarea entonces. Nos vemos el siguiente jueves a las 16 horas puntualmente. Que tengan un buen Bueno, resto de jornada. igualmente, gracias. Bueno, Gracias, profe. adiós. Hasta luego.